Bienvenidos a canal El lado B de las cosas. Presenta: Netflix avisó lo que pasaría en Francia. La extraña predicción, entre comillas, de streaming que nos mostró con anticipación lo que venía para Francia. Como saben, en los últimos 3 días la situación se ha complicado en aquel país y resulta que muchos han hablado acerca de una película que Netflix tiene que se llama Atena o Atenea y que muestra una situación similar: un chico inmigrante que pierde la vida a manos de la policía y cuya familia, amigos, vecinos y demás personas salen a protestar, convirtiéndose esto en una batalla entre policía, entre los protestantes. Y bueno, pues es muy similar a lo que está viviendo Francia en estos días. La verdad es que nada es casual y hasta parece que todo va siendo planeado. La situación que empezó con una desafortunada injusticia que vivió un estudiante que además trabajaba como repartidor de pizza para ayudar con los gastos a su mamá, que era jugador de rugby, es decir, un chico sin antecedentes y sin nada que lo pudiera vincular a alguna situación que justificara la acción de la policía, que lo digo porque en México, por ejemplo, tienden a revictimizar a la persona, ¿no? Si sufre alguna injusticia, luego le buscan algo malo, ensucian su nombre, le buscan cosas o le inventan, que es peor, cosas a esa persona que sufrió la injusticia y a su familia. Los exhiben, los exponen, culpan a los familiares. Si es que los familiares buscan justicia, pues también los medios de comunicación se dedican a insultar y la gente ya no tiene empatía. Entonces hasta parece que se alegran de las desgracias. Eso en México. Pero en Francia la gente que no ha caído en este adoctrinamiento sí sintió empatía por este chico que al parecer no se detuvo un alto y de repente pues le dispararon, perdió la vida. Entonces al principio se iniciaron una serie de protestas pacíficas. Sí, al inicio eran pacíficas, pero luego, según relatan varios testigos y como se ha visto en varias imágenes de Telegram, empezaron a llegar unas personas que parecían como una estructura bien organizada, o sea, tenían finta como de militares, pero iban de civiles, y ellos fueron los que empezaron a armar los disturbios. Después se sumaron más personas, pero parecía un grupo específico el que inició estos disturbios. Lo comento porque, por ejemplo, en muchos países es común que existan estos grupos rompemarchas o rompeprotestas, no sé, tienen diferentes nombres, pero es básicamente gente pagada para que cuando haya una protesta social inmediatamente lleguen a hacer disturbios, a romper cosas, y de esa manera los medios de comunicación rápido lo graben y se enfoquen más en los disturbios, en vean lo que están haciendo y no en el problema social o en la razón de la protesta. Sí, nadie tiene empatía por la protesta, ni por las injusticias, ni nada, ¿no? Entonces están queriendo volver esta situación de Francia en una situación interracial. ¿Por qué? O de tipo anti-inmigrantes, porque el chico que desafortunadamente fue víctima de esta injusticia pues tenía familia en Argelia o argelino, algo así, inmigrante. Entonces empiezan a manejar los dobles discursos, ¿no? Por un lado, culpar de todo a los inmigrantes, es que estos son culpar y hablar mal de los inmigrantes, y por otro lado pues obviamente hablar y decir que es culpa de aquellos o los grupos de derecha y todo, pero en realidad pues todo está organizado para hacer que la gente se pelee, se divide. Estaba yo viendo un video de una chica que estuvo en una escuela de Estados Unidos y ella comenta precisamente que sus compañeros eran de diferentes características en cuanto a su tono de piel o a su nacionalidad o a su origen y tal, y que eso que realmente no debería ni ser importante, o sea, pero como que la gente ya tiene tan metido eso que ya no se puede llevar uno con otra persona de otro porque se sentían luego atacados, y o sea, unas cosas que dices, es una manipulación y un adoctrinamiento
¿Para qué? Para discriminar o para sentirse discriminado, y la situación es dividir a la población. Y lo que empezó siendo un disturbio, que les digo que había grupos, hay grupos pagados para generar estos discursos, entran, rompen cosas, y la gente, que los medios de comunicación están ahí listos para grabar esto, y ahora lo quieren convertir en una cosa racial, que no sé qué, pero es algo inducido, que ya fue grabado, que fue preparado. Además hay otra situación, y nos deja claro que Netflix ya lo había presentado. ¿Por qué? Porque esto ya estaba planeado para que surgiera de esta manera. ¿Con cuál intención? Problema, reacción, solución. El problema fue la situación de este chico al que le dispararon. Reacción, pues la gente está obviamente indignada, es normal. Empiezan a hacer manifestaciones, pero les mandan a estos rompemarchas en una estructura, hacen disturbios y llenan y dicen, no, es que es cosa interracial, no, es que miren que los inmigrantes... Y la gente se lo come, ¿no? Y dice, sí, es que la culpa son los de ellos, o la culpa son de acá. Y están dividiendo y fracturando a la población. ¿Y esto con qué fin? 1, división. 2, que pérdida de empatía, para que la gente culpe incluso al chico de, pues es su culpa, pues algo ha de haber hecho, sí. Como pasa en México la gente no tiene empatía, hasta se alegra, ¿no? Ay, atropellaron a este, o sea, mal plan. Y luego también es una forma de control social, porque la gente está asustada con estos disturbios. Entonces el papá gobierno llega y sabes que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, y ya lo que está diciendo es culpar a los videojuegos, a las redes sociales. Entonces que censura las redes sociales, que ya están limitando el uso del Twitter, culpa de que todo es por redes sociales, todo es limitar el uso de, o la expresión también, el uso de ciertos términos, el exigir todavía más que los dueños de Twitter, Facebook y bla 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 den los nombres de las personas que supuestamente organizaron esto. Entonces todo se reduce a control. Hubo toque de queda, están hablando de un estado de emergencia, que es la pérdida de los ciudadanos de sus derechos individuales con el fin de justificar una seguridad, algo que la gente asustada pide a gritos. A los mexicanos les encantaría vivir bajo ese régimen. Hay unos que tienen como que alma de oprimidos y les encantaría que les den sus machacazos. Así se sentirían a gusto. Afortunadamente no todos somos así. Entonces, limitar los derechos en pos de la seguridad, limitar las redes sociales, o sea, justificar una censura inminente que va a llegar en Francia. Y todo esto es para problema, reacción, solución. El caos y el orden. Generan el caos y establecen un nuevo orden. ¿Por qué? Porque van a decir que esto es interracial y la gente se lo come. Es que esto no era interracial. No, es que esto está preparado para ser así. Es que mandaron a grupos primero para hacer estos destrozos y luego ya decir, es que son los inmigrantes, es que son los de derecha, es que... Y siempre vamos dividiendo a la población, ¿no? Aquí en México se comen mucho lo de derecha, izquierda, cuando los políticos que se pasan les dan un huesito en uno de izquierda o ganan su huesito y luego les dan un hueso mayor a puro sentadón y se pasan al otro y ya. Y si no les dan hueso en ese, pues se pasan a otro y así. Pero la gente se cree. Bueno, entonces, todo esto está planeado para crear un caos, justificar medidas que son de control social, justificar la censura. Y bueno, la gente pues mientras se va a dividir y se va a pelear entre los que son de derecha contra los de izquierda, entre los que son que nacieron en Francia contra los que son inmigrantes. Es que nos quieren quitar esto, es que nos quieren quitar, pero siempre. Y eso ya había pasado en Estados Unidos también con cierta comunidad, cuando también la policía se pasó y atacó a una persona de cierto color de piel. Bien, ya ni se puede decir las cosas porque se va a ofender, ¿no? Todos se ofenden. Entonces, pero bueno, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse, ayudarme a compartir.